Bueno, muy buenos días. Estamos trabajando, seguimos. Mi nombre es Sebastián Barrionuevo. Como hemos venido avanzando a lo largo de este seminario de formación ética y ciudadana. En este caso vamos a trabajar con la unidad 3. Recordemos, haciendo una breve recapitulación de lo que venimos estudiando, de lo que venimos compartiendo en estos encuentros. Hemos tenido primero una unidad 1 introductoria a la materia, bien, en la cual hemos podido ver definiciones claves respecto de la argumentación, la lógica, y hemos descubierto las falacias, el uso del lenguaje, la importancia del lenguaje. Después hemos visto en la unidad 2 la base antropológica del hombre, ¿no? Es decir, de qué está hecho el hombre, la naturaleza del hombre. Hemos estado indagando en esta visión, puntualizando conceptos que son centrales a partir de las clases que venimos desarrollando. Y en esta tercera unidad, que es muy importante, en el sentido de los conceptos centrales que va a tener, que son la ética, la moral, ¿bien? Y después vamos a ver los valores, pero como siempre les digo, como les vengo adelantando en cada uno de los desarrollos de clase, siempre vamos a estar intentando puntualizar los conceptos más importantes para que signifique este desarrollo virtual tenga la importancia de poderles dar a ustedes una guía para el estudio, para la preparación, en este caso, al ser virtual, del trabajo que tendrán que presentarme y del parcial domiciliario. La pregunta de qué es la ética, ¿no? Esta es la pregunta con la que vamos a abrir esta unidad. Y seguramente tendrán una multiplicidad de acepciones y de ideas respecto de esto, ustedes que están del otro lado escuchándome, porque utilizamos muchas veces el concepto de ética, la palabra ética, como adjetivo muchas veces, es decir, para calificar un comportamiento como ético, que tendría que ver con un obrar, un actuar de acuerdo con ciertos principios morales. Y si no, también podemos hablar del problema del comportamiento, ¿bien? O sea, el problema de la conducta humana en relación con la moral. Esta segunda idea, que tiene que ver con el modo de ser, nos van a decir el pensamiento griego, va a ser desde dónde nos vamos a posicionar nosotros, ¿no? No como adjetivo, es decir, ¿no? La ética es la ciencia de la acción moral, es decir, de cómo actuamos en relación con la moral. La moral es el conjunto del contenido de las normas, es decir, es el conjunto de formas de pensar, actuar, sentir, consideradas, digamos, por una sociedad como correctas, es decir, como un obrar, digamos, acorde con esos principios, ¿no? La ética es justamente la ciencia de la acción moral. Vamos a ver, es decir, cómo es nuestro comportamiento en relación a estos principios. Es decir, la moral nos da un marco para nuestro desenvolvimiento que también va a variar, obviamente, según el contexto en el cual nos encontremos, es decir, la comunidad, el grupo social, el momento histórico al cual pertenecemos, digamos, y en base a eso tenemos también una moral instituida, una moral vigente. Eso me parece que es importante tenerlo presente, ¿no? Es decir, la moral, digamos, es una construcción social, ¿bien?, en gran medida, y tiene las características, digamos, del lugar a donde se construye, ¿bien? Entonces, también la ética va a tener que ser analizada, esta acción moral, va a tener la acción de la conducta humana, va a tener que ser
analizada de acuerdo a cómo se posiciona, digamos, el hombre respecto de ese corpus moral. El origen etimológico de la palabra viene de Aristóteles y justamente dice la disciplina filosófica de la práctica, es decir, de cómo se hacen efectivos estos principios morales, cómo yo me comporto, cómo yo fundamento también mi comportamiento, porque tiene que ver con eso también, es decir, frente a estos requerimientos, a estos preceptos morales, yo también asumo una postura, viene una conducta en relación con esto, y eso es mi obrar ético, ¿bien? De eso viene a ocuparse la ética. La moral viene de mores y tiene que ver con justamente esto que decíamos, ¿no? Formas de pensar, actuar, sentir, que una sociedad considera, digamos, como comportamientos adecuados, como comportamientos acordes, normales, si se quiere, entre comillas pongo la palabra, pero quiero decir lo esperable, ¿no? El objeto de la ética es la conducta humana moral, es decir, dirigida al bien, estudio del deber ser, lenguaje prescriptivo y valorativo. Y la obligación moral tiene que ver con justamente esta conciencia, ¿no? esta conciencia colectiva que tenemos, que nos dice cuáles son las formas correctas o incorrectas de actuar, pensar. Muchas veces hay una diferencia, ¿no? Que tenemos que plantearla en cuanto a la obligación legal. Un poco vamos a trabajar eso en el práctico domiciliario, justamente. Esta clase va a servirles a ustedes de guía para el desarrollo, obviamente siempre acompañada de la lectura del módulo, pero quiero decir, es importante que lo tengan presente esto, porque digamos, la norma legal muchas veces no se corresponde con lo que la moral de una sociedad considera como correcto. ¿Bien? O incluso la moral puede actuar como objetora de conciencia de lo que una persona está por ejecutar, más allá de lo que una persona está por hacer, lo que una persona está por realizar, más allá de que sea legal. ¿Bien? Es decir, incluso la legalidad muchas veces, está en contradicción con lo moral. Bien, y viceversa. Entonces esto es importante tenerlo presente. Hay un ejemplo en el desarrollo de su módulo que tiene que ver con, por ejemplo, un abogado que tiene que ejecutar una sentencia judicial en la cual implica, por ejemplo, ejecutar a una persona los bienes que tiene de su casa, que son un televisor y unas sillas. Bien, si bien hay principios también que lo rigen, pero vamos a ponerlo así, duramente ilustrativo, y que pese a ser consciente ese profesional que su obrar ¿no? está legitimado por la ley, es decir, está sostenido por la ley porque hay una sentencia judicial que le permite tomar esa determinación. Pese a suceder esto, él entiende que hay una objeción de conciencia. Bien. Yo justamente el trabajo que tienen que realizar, recapitulando estos conceptos de ética y de moral, el trabajo que ustedes tienen que desarrollar en el aula virtual, justamente trabaja con estos dos conceptos, ¿no? De la ética y de la moral. Por eso es muy importante tener presente qué denota cada uno de ellos para poder analizar en el caso en el caso del delincuente, que es justamente el cuento de Anton Chekhov, que es un autor ruso. Él justamente cuenta la historia de una persona pobre que comete un delito, y justamente los cuestionamientos que surgen ahí tienen que ver con la moral, con la ética y con la legalidad. Por eso es tan interesante y tan completo la propuesta de trabajo en ese sentido,
porque creo que les permite a ustedes reflexionar un poco sobre cómo puede entrar en contradicción los principios morales en relación con la norma. ¿Bien? Muchas veces sabemos que la moral muchas veces va modificándose, es decir, en las sociedades, y después va a ser cristalizada en la norma. ¿Bien? O en otras circunstancias, la ley, la modificación de una ley, permite nuevas prácticas, es decir, nuevas conductas morales, que son consideradas morales, dentro de una sociedad. Por ejemplo, le cito el proceso que desandó el matrimonio igualitario, ¿bien? Para su sanción, implicó el reconocimiento de una situación que moralmente ya estaba instalada, es decir, la posibilidad de que personas del mismo sexo puedan enamorarse o contraer matrimonio, pueden enamorarse, por un lado pueden enamorarse, pero puedan contraer matrimonio, era una cuestión que legalmente no estaba reconocida, ¿bien? Pero ya había personas, obviamente, personas del mismo sexo que vivían en grupos familiares, digamos, en pareja. Entonces, la norma viene a posteriori, viene a reconocer un derecho que ya estaba en la sociedad instalado, ¿bien? Que ya estaba, que ya por la sociedad tenía su reconocimiento. ¿Bien? Entonces muchas veces ahí podemos ver, o en contraposición, es decir, la norma como que instala una nueva práctica, una nueva conducta. Por ejemplo, podemos ver cómo la ley está, por ejemplo, de los espacios libres de humo. La ley de espacios libres de humo es una ley que viene a instalar una conducta que se juzga moral, que tiene que ver con no fumar en los espacios en donde uno comparte con otras personas, ¿bien? Es decir, espacios cerrados, perdón. Entonces, ahí tenemos los ejemplos, ¿no? Y me parece que es central esto para reflexionarlo, porque también uno después lo puede ver reflejado en el aula, trabajando con los estudiantes, ¿no? Justamente cómo por un lado está lo legal, por otro lado está lo moral, y esta contradicción, esta diferencia y esta necesidad de poder esgrimir, argumentar un posicionamiento frente a esto, tiene que ver con la ética. ¿Bien? Es decir, la ética va a ser justamente la conducta, por ejemplo, frente a estas contradicciones, ¿bien? Frente a lo que la ley también me permite muchas veces, pero que yo puedo tener una objeción moral que me haga tomar una decisión que yo considere ética, de decir, bueno, no, yo frente a esto, si bien es legal, no lo considero moral, y considero yo que mi decisión, mi conducta va a ser ética si no actúo en este sentido, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es importante, ¿no? Y creo que lo van a poder trabajar bien, como les decía, en el parcial domiciliario. Y de todas maneras, si hay algunas consultas respecto de esto, estamos obviamente a disposición, pero me parece importante esto. Después ustedes en el desarrollo de su módulo tienen la enunciación, por ejemplo, de las virtudes humanas fundamentales, que tienen que ver con esto también, es decir, con observar cuáles serían las características positivas, las características, digamos, las cualidades, ¿no? que serían virtuosas en nosotros como seres humanos, ¿no? Entonces tenemos la prudencia, que tiene que ver con dirigir la conducta hacia el bien, con la reflexión, con la humildad, con el detenimiento frente a frente a la vorágine muchas veces, por ejemplo, de información en la que estamos inmersos, ¿no? Yo creo que es una virtud para pensarlo en ese contexto, ¿no? Es decir, hay una gran transformación del aula, del espacio educativo, porque sabemos que todos estamos al alcance de un clic para obtener determinada información en un sentido o en otro, en la cual la figura del docente también tiene que tener otras características para generar el evento educativo,
el encuentro educativo de otros paradigmas, ¿no? Porque muchas veces ya no es el conocimiento lo que uno tiene que, lo que el docente detenta así como monopolio, porque justamente los estudiantes también están para sumar eso, ¿no? Yo digo, en esa multiplicidad, en esa diversidad de informaciones que circulan, es necesario muchas veces tener la prudencia de poder reflexionar, de poder permear, digamos, también y posibilitar la posibilidad de que todos puedan compartir la información, pero también ser prudente en la toma de posicionamiento. Creo que con esto lo podemos relacionar. Después la justicia, como otra de las virtudes humanas fundamentales, dice la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, lo que es debido. No es repartir lo que sobra, sino compartir lo que se tiene. Bueno, es interesante y central este concepto, ¿no?, en cuanto a la justicia distributiva, ¿no? Una justicia distributiva con una lógica diferente a la lógica de la que este sistema impone, digamos, si pensamos en términos del sistema capitalista, tiene que ver con la copa que se derrama y que se comparte, es decir, de tanta acumulación de riqueza que hay en algunos sectores, ese dinero después se derrama y otras personas pueden también verse beneficiadas. No. La justicia no debe ser entendida así, por lo menos en los términos, si buscamos desde un punto de vista si lo tomamos como una virtud, por lo menos desde este entendimiento, digamos, ¿no?, de la cátedra, vamos a entender la necesidad de una justicia distributiva, es decir, una justicia que reparta y desconcentre lo que está concentrado, ¿bien? No necesariamente lo que sobre solamente, no la riqueza que me sobra. Fortaleza, como otras virtudes, ¿no?, firmeza de carácter, constancia, entrega, sacrificio. Yo voy poniendo algunas palabras claves en cuanto a cada una de estas virtudes para poder ilustrarlas mejor, pero creo que tiene que ver con esto, la necesidad, cuando hablamos de fortaleza, el trabajo docente, el desenvolvimiento en el aula, requiere de una gran persistencia, de una gran constancia. Y por otro lado, si la construcción, digamos, de los procesos de educación que uno se propone tienen que ver con contraponer miradas y formas de enseñar distintos, ¿no?, distintos a los que están establecidos ya tradicionales, la constancia y la fortaleza siempre va a tener que ser aún mayor, ¿no?, porque estamos obviamente presionados, ¿no?, muchas veces para realizarlo o para cumplir con los procesos de enseñanza-aprendizaje con cierta inercia, ¿no?, y desandando ya los caminos tradicionales, digamos, ya instalados, ¿no? La templanza, que tiene que ver con tomar distancia del placer, el equilibrio en el uso de los bienes creados, y el dominio de sí, el autocontrol. Yo lo vinculo todas estas virtudes y las contextualizo en el aula, ¿no? Es decir, creo que cuando las lean, cuando las vayan pensando, obviamente hay un desarrollo más profundo de esto en el módulo que ustedes tienen, que lo tienen ahí como material bibliográfico obligatorio, piénsenlo en esta clave, ¿no? O sea, representen, lo bueno sería que ustedes puedan representarse como los docentes trabajando en el aula y cómo estas virtudes pueden incidir también en ese desenvolvimiento. Me parece que es una buena manera de estudiarlo, de interiorizar el concepto. Bueno, después tenemos los valores fundamentales, que yo respecto de esto, yo les he puesto ahí en el aula, porque lo hacemos generalmente, hacemos el ejercicio en el aula cuando nos encontramos. Por ahí esta dinámica no me permite ida y vuelta ahí inmediato con ustedes, porque respecto de los valores fundamentales, ¿no?, es decir, ese deber ser
ese deber ser, esa forma, esa escala de valores que se construye, que ustedes la van a ver ahí en detalle, humana, digamos, ¿no? Es decir, cuáles son los valores fundamentales. Frente a esta pregunta, frente a esta idea, hay dos teorías, ¿no? Hay una teoría subjetivista y objetivista. Es decir, los valores fundamentales, el valor de la vida, por ejemplo, ¿es una construcción social o es un valor objetivo? Bien. Y hay dos teorías desarrolladas, obviamente, que tienen diferentes autores, que nos van a hablar, digamos, si pensamos desde un punto de vista naturalista, vamos a hablar de una mirada del valor, por ejemplo, de la vida, como un valor único e indiscutido sobre el cual todos estamos de acuerdo, ¿bien? Respecto de la importancia que tiene, ¿bien? Lo cierto es que, dependiendo de la sociedad en la cual estemos, también eso está relativizado, ¿bien? Es decir, hay diferentes posturas sobre esto. Como lo hay, por ejemplo, entonces, dentro de esta mirada va a caber la mirada subjetivista, digamos, es decir, hay dos vertientes, es decir, o son valores intrínsecos en sí mismos, que todos sabemos cuál es ese principio, y hay principios universales respecto de qué es la vida, o hay construcciones subjetivas, sociales, en la cual nos ponemos de acuerdo respecto de algunos principios. Obviamente cada uno puede tomar la postura que quiera en este sentido. Yo lo que les planteaba, lo que les comentaba, es que está el material ahí, lo tienen el material para descargarlo y verlo, de esta filósofa que se llama Philippa Foot. Ella lo que hace es justamente un experimento, o sea, someter a experimento a un grupo social, a ustedes, ustedes pueden hacerlo y ser sometidos a ese experimento, en el cual ella va poniendo casos, ¿bien? Además que es un experimento que es lindo hacerlo, por eso lo pueden hacer compartido con otros, va a estar lindo porque va a generar el intercambio, digamos, es decir, ¿no? Yo por eso lo pongo, porque creo que habilita esta discusión. Y el dilema ético, ¿bien? El dilema ético respecto de cuál es el obrar correcto frente a este caso que describe. Entonces, ella lo que hace, lo que quiere demostrar, lo que se propone, ustedes lo van a ver ahí, esta filósofa, es justamente, dice, demostrar que sí hay algunos principios morales que para todos implican un límite, ¿bien? Y que son de alguna manera universales. Entonces ella va complejizando, empieza primero, dice, un tren corre fuera de control sobre una vía férrea, sobre la vía se encuentran atadas 5 personas, que de seguir el tren su curso serán arrolladas. Afortunadamente es posible, accionando una palanca, hacer que el tren tome una vía alternativa. Desafortunadamente, dice, sobre esta vía alternativa se encuentra atada una persona. Entonces aquí viene la pregunta, ¿no? Después dice, ¿accionaría usted la palanca para hacer que el tren tome la vía alternativa? Bien. Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer? Bueno, y de ahí va complejizándose un poquito más. Después va, yo quisiera que lo lean ustedes, porque en realidad, si yo, por más que haga la lectura aquí, son 3 casos, ¿no? Es decir, y va preguntando qué harían ustedes. Lo cierto es que obviamente que lo van a ver ahí, a medida que se va complejizando cada vez más, también las decisiones que uno tiene que tomar, porque estamos hablando de las vidas humanas que están ahí en juego, son cada vez más complejas, ¿no? Y lo que hacemos justamente, lo que nos vemos obligados a hacer, sea para tomar una decisión u otra, es decir, porque aquí la particularidad de los casos que plantea Philippa tienen que ver con que nos encontramos justamente tanto en acción como en omisión, permitiendo la muerte. Es decir, la muerte va a acontecer, porque la vía férrea, por ejemplo en este caso, sí o sí va direccionada a una persona y va direccionada a otras 5 personas. Entonces,
de cualquiera de las dos formas va a morir gente. Y si no hacemos nada, también muere gente. ¿Qué hacemos? Tomamos la decisión, es decir, accionamos la palanca para priorizar 5 en vez de 1. Y todo eso necesita esto es ética, esta es la discusión ética, y ahí necesitamos trabajar justamente nuestra fundamentación, nuestra argumentación respecto de qué vamos a hacer, ¿bien? Y de por qué lo hacemos. Háganlo al ejercicio, está muy bueno, porque justamente aquí el tema es que qué hacemos cuando ayudar a alguien implica el daño para otra persona, ¿bien? Lo que intentamos hacer frente a este caso es justamente acomodar nuestras intuiciones morales de modo que no entran en conflicto unas con otras, ¿no? Y esa es una reflexión que busca un equilibrio reflexivo, ¿no? En base al contexto en el cual nos encontramos. Por eso digo, esto de los valores fundamentales es un tema que nos va a abrir a dos perspectivas grandes, objetivista, subjetivista, entender como que hay algo que es intrínseco a nuestra condiciones de seres humanos, que es universalmente indiscutible desde el punto de vista objetivista, y desde el punto de vista subjetivista vamos a decir, no, en realidad no hay nada que sea indiscutible, sino vamos a tener que ver cómo la sociedad construye y piensa respecto de esto, ¿bien? Constantemente nos damos cuenta que está relativizado eso, porque en nuestra sociedad, digamos, constantemente vemos cómo hay vidas que parecerían valer más unas que otras, ¿bien? Y hay posicionamientos, por ejemplo, de la opinión pública respecto de algunos casos en los cuales parecería que matar está legitimado y en otros casos matar no está legitimado, ¿bien? En una clase que hemos tenido recientemente con otros estudiantes, surgía, por ejemplo, les cito una idea para la reflexión de esto, ¿no? Para pensarlo. Se planteaba esto ha habido un caso reciente en el cual un niño o un adolescente que había robado un celular había recibido de un grupo con que participó, que se encontraba por ahí, de una feroz paliza, digamos, en la cual la persona quedó malherida, prácticamente al borde de la muerte, un estado crítico. Pero parecería, digamos, lo que se habilitaba desde la opinión pública, que esa medida que había tomado ese grupo estaba bien, ¿bien? Es decir, hay una condena moral para quien quiere matar para robar un celular, ¿bien? Pero no para quien mata para recuperarlo. Bien, por ejemplo, cito este ejemplo para generar también en ustedes cierta polémica, cierta tensión, cierta reflexión crítica, porque muchas veces está planteado en términos de vida humana, se relativiza constantemente, ¿bien? Es decir, el delincuente o el adolescente puede recibir una pena de muerte adelantada, digamos, por parte de un policía, como ha habido varios casos, recuerdo de Tucumán, o el ingreso que está habilitado, digamos, en el contexto de lo que se denomina como la doctrina Chocobar, digamos, que sería este policía que seguramente lo conocen al caso, que hay un adolescente que le roba a un extranjero, a un norteamericano. Entonces, y ahí se produce toda la discusión respecto de si estaba bien o no estaba bien asesinarlo a ese adolescente, ¿bien? Y fíjense que para un gran sector de la opinión pública, ese adolescente debía ser asesinado, o por lo menos eso es lo que se habilita, lo que se pretende instalar, ¿bien? Y en cambio, el obrar del policía, digamos, no es un obrar que actúa, digamos, en abuso de poder, digamos. Es decir, un abuso porque, bueno,
más allá de, no quiero detenerme en los casos particulares, quiero proponerles que problematicen esto, es decir, ¿hay valores fundamentales o no hay valores fundamentales? Es decir, o de acuerdo al contexto y la situación, unas vidas valen más que otras, por ejemplo. Estoy pensando eso y siempre lo pongo en términos del análisis que se hace a posteriori de los hechos delictivos, los hechos de violencia. Este planteo, digamos, lo hago más que nada para poder generarles a ustedes ciertas miradas contrapuestas, análisis que puedan surgir en torno a esto. Después, siguiendo ya, tenemos la crisis de los valores, es decir, hacemos una contextualización en la crisis de valores en el contexto del mundo globalizado. Y eso también me parece que es importante que lo lean, lo vean en detenimiento. Son 5 ítems que tienen que ver con el debilitamiento de las instituciones, el remate de los valores tradicionales, la influencia patológica de los medios, que un poco charlábamos esto, es decir, aquí lo estaba haciendo en cuanto a decir cómo influyen, incluso en la unidad 1 también, es decir, cómo influyen los medios en la construcción de nuestro pensamiento. Es decir, nosotros somos pensados por los medios, nosotros somos dichos por los medios, nosotros hablamos por boca de otro, es decir, decimos lo que en realidad ha pensado otra persona, ha pensado por nosotros. Muchas veces somos meros reproductores de eso, ¿no? La ruptura entre inteligencia y sabiduría y las incertidumbres existenciales. Bueno, esto lo cito como para que ustedes lo exploren, lo vean con mayor detenimiento en el módulo. Me parece que es importante porque es una forma de contextualizar en qué lugar nos encontramos actualmente, ¿no? En este contexto del mundo globalizado. Bien, creo que algo de la influencia patológica de los medios es lo que estoy planteando poniendo a consideración de ustedes estas problemáticas. Se habla de un remate de los valores tradicionales, es decir, ¿no? Un cambio, una crisis de valores. Y yo para, de alguna manera, poderles ejemplificar un final o acercarles también la palabra que reflexiona, la palabra que piensa y que siente y que piensa, estas problemáticas, este contexto del mundo globalizado, este sistema que muchas veces, en el cual estamos inmersos y muchas veces nos pone patas arriba todo, es decir, da vuelta lo que es esencial y lo que es relevante en contraposición con lo que es vano y superfluo. Creo que Galeano, les recomiendo también y los invito a la lectura para quienes no lo hayan. El autor es un autor uruguayo, ya fallecido hace unos pocos años, pero que lo que tiene de lindo, que es muy lindo para también trabajar, creo, con la niñez y con la adolescencia, ¿no? Con todas las edades, pero es que puede simbolizar ideas muy hondas, muy profundas, que también están dichas, obviamente, desde la teoría, a partir de pequeñas historias, pequeños cuentos, pequeñas reflexiones. Y esto creo que es un recurso educativo, un recurso para la enseñanza, para llegar al estudiante que nos está escuchando, que muchas veces permite hacer el aprendizaje más significativo todavía que la interiorización del mero concepto teórico. Bien, no sé si soy claro en esto, pero creo que lo que quiero decir es esto: la herramienta del arte, ustedes la van a ver que yo la utilizo siempre, creo que nos permite muchas veces lo que uno recuerda después del aula, del encuentro educativo. A mí me pasa siempre que recuerdo una docente de la primaria, de sexto grado, que nos enseñaba a todo el aula, digamos, todos los estudiantes, una poesía de Juan Ibarború, de La Higuera, una poesía de La Higuera, quizá algunos la conozcan. Y había un trabajo que teníamos que hacer todos, es decir, de recitarla la poesía y de intercambiarla en el aula, ¿no? Y creo que esos aprendizajes
Yo después, véanla si quieren, léanla la poesía, pero la poesía también es una poesía muy interesante. Yo muchas veces recuerdo esas situaciones y digo, es lo que muchas veces uno le queda más marcado a fuego de esos encuentros en el aula, por ejemplo en la primaria, y que después uno puede volver a recapitularlos, a releerlos, a conocerlos, a recorrerlos, y en ese nuevo encuentro con ese material, lo que también puede hacer es recrear y repensar desde otra mirada, ¿no? Porque decir, yo he vuelto, por ejemplo, hace muy poco a esa poesía de la primaria, ¿y qué me permite a mí? Bueno, yo la analizo, la pienso, la reflexiono, con otro bagaje ya teórico, con otra experiencia de vida, pero esa poesía sigue diciendo, y ahora me dice otras cosas, ¿no? Entonces yo por eso les decía, ahora les voy a compartir, yo se los voy a leer, pero ustedes pueden verlo, al libro de los abrazos de Eduardo Galeano, que sirve para trabajar todas estas problemáticas de crisis de valores en un mundo globalizado, que lo tienen en el módulo, digamos, desde el punto de vista teórico. Dice Galeano, vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor y el físico más que el intelecto. Vivimos en la cultura del envase que desprecia el contenido. Y otro texto pequeño también en el cual habla del sistema, tiene varios sistemas, textos que se denominan así, pero este es el sistema 1. Dice, los funcionarios no funcionan, los políticos hablan pero no dicen, los votantes votan pero no eligen, los medios de información desinforman, los centros de enseñanza enseñan a ignorar, los jueces condenan a las víctimas, los militares están en guerra contra sus compatriotas, los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos, las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan, es más libre el dinero que la gente y la gente está al servicio de las cosas. Bueno, este es de Eduardo Galeano. Con esto quería darles el cierre de esta clase en la cual hemos visto ética, hemos visto moral, hemos visto virtudes fundamentales de los seres humanos y hemos visto valores fundamentales, hemos problematizado esto desde dos miradas, desde dos paradigmas, la objetiva y la subjetiva. No se olviden de mirar esto que les decía de Filipa, que es esta filósofa que también la tienen ahí en el aula virtual. Y después hemos visto la crisis, contextualizándonos en el mundo globalizado en el que estamos inmersos. Bien, recapitulando un poco, ese es el trayecto que hemos hecho en esta clase. Espero que les sea de utilidad y cuentan conmigo para intercambiar